Perashat Mishpatim. Esta Perashat Mishpatim está justamente después de Yitro. En Yitro está lo más famoso, que es Matan Torah. Le llamamos Matan Torah porque, yo digo esto teóricamente, porque recibimos la Torah. Fue un recibimiento muy simbólico, porque solamente fueron los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no incluyen toda la Torah. Hay algunas personas que sí opinan, y yo también a veces yo puedo opinar de eso, de que todos están los 10 mandamientos, pero la primera cosa, escuchamos solamente 2, no todos. Después lo escuchó Moshe Rabbeinu. No hubo opción, digamos, física o espiritual. Y las tablas, que es lo que podría haber sido podría ser algo más concreto, y por eso debería llamarse Matan Torah cuando recibimos las tablas. Las tablas se iban a recibir el día Yud Zayin Betamuz. Y si no se recibieron en Yud Zayin Betamuz, se recibieron en Moshe Yom Kippur, o en Yom Kippur. Así que Matan Torah para nosotros debe haber sido el 10 de Tishrei. Pero no se celebra así, se celebra por el día Zayin de Sivan, que es el día que deberíamos haber recibido las tablas. Ese día hay Midrash que dice que las tablas estaban listas. Hashem las tenía ahí, preparaditas para entregarlas ese día. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que ahí pecaron. Pero no pecó a Israel. Los que pecaron fueron el Erev Rav. Si ustedes se fijan, la semana que pasó, antes de los 10 mandamientos, hay una discusión. Hashem manda a la mujer baja porque no quieren subir, y que no suban. Lech Red le dijo. Y esas mismas palabras, Lech Red, las dijo también Hashem cuando mandó a Moshe Rabbeinu, porque el pueblo, digamos, el Erev Rav había pecado. Lech Red. Pero de ahí uno estudia que pecaron no igual, pero en forma muy profunda. ¿Y para qué querían subir? Ellos querían subir a ver, querían ver. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos? Hashem no se nos aparece y nos dice toda la semana, o todos los años, o una vez por generación. ¿Por qué? ¿Y por qué preguntan eso? Bueno, porque tienen falta de emuná. Hay años que estoy hablando de esto, de que la clave en todo es la emuná. Esta gente no tenía emuná en Hashem. Vayaminu Hashem uve Moshe Avdo. Así está escrito después de que pasaron el Yam Suf. Ellos creyeron en Hashem de Moshe Avdo, y a través de Moshe. Eso se llama Shituf. Eso está prohibido. Eso está prohibido. No se puede creer en Shituf, uno tiene que creer directamente en Hashem. Ellos no creyeron, en ese tiempo no creyeron. Y lo que perdimos, que fue la gran pérdida, porque una pérdida en el tiempo no es pérdida en el fondo. Finalmente nosotros estamos enfrentados, nuestras almas son eternas. Así que un día antes o un día después está lo mismo, porque lo importante es estar preparado. Esto no es como el examen, que uno estudia el examen, no lo pasa mañana o no lo pasa, y perdió. No, aquí, si no pasa hoy día, lo pasas mañana.
Bueno, y si te fuiste de aquí, bueno, te fuiste a la eternidad. Ahí va a pasar lo que pase. Pero las almas son eternas y finalmente prácticamente todos los Yehudim van a tener eternidad. Así lo leí en el Leshem. Bueno, me sorprendió mucho, pero así está escrito. Lo que se perdió, la gran pérdida fue que nosotros no recibimos la misma Torah que teníamos que recibir. Incluso en Yuzain de Tamuz, el día del Cerro de Oro, si no hubiera habido, hubiéramos recibido teóricamente las mismas tablas que teníamos que recibir, que nos recibimos el Zain de Sivan. Ustedes me dicen, pero Rabino, ¿cómo puede ser eso? Hay dos Torah. No, hay una sola Torah. La Torah es una. Pero son las ropas. Digamos, una persona en verano usa una ropa. Una persona en invierno usa otro tipo de ropa. Son dos ropas distintas, que decir que son dos personas distintas. No. El levush, la ropa, es distinta. La Torah que nosotros recibimos se llama Torata Levush. La Torah que nosotros no recibimos se llama Torata Apnimi. Levush significa vestimenta. Esta Torah es para un mundo, en el mundo en que vivimos nosotros ahora, que es un mundo donde todo es por fuera. Aquí no hay interioridad. Este mundo debería ser de 2 dimensiones, no de 3. Y lo más asombroso es que es imposible probar que este mundo sea de 3 dimensiones. Lo que tenemos nosotros es un código. El código nos construye, con el código en nuestra mente se reconstruye el código y nos da que hay profundidad. Pero si ustedes se han dado cuenta que pueden dibujar 3 dimensiones en cierta manera en una página, eso significa que así funciona nuestro cerebro también. No se puede probar porque es un problema que la información es binaria. Usa 2 símbolos, 0 y 1. Y esos 0 y 1, con eso uno codifica todo. Y con esos 0 y 1 uno puede codificar con el 0, 1, una dimensión, y con el 1 otra dimensión, pero no más. El resto se llaman codificación. Por eso hay personas que dicen, mira la foto y va a ver que la luna es esférica. Eso no puede ser porque las fotos son solamente de 2 dimensiones. No sé si existen, pero yo me recuerdo cuando niño que se hablaba de las películas en 3 dimensiones. Eso era simplemente una sensación visual, porque también el mundo, la decodificación lo hacía ver en 3 dimensiones, la forma con juegos de luz. Entonces, las 2 dimensiones nosotros le llamamos la superficialidad. En las 3 dimensiones ya hay algo más. El mundo, nosotros tenemos, el alma mía tiene 5 etapas. Vamos a partir de arriba para abajo. La Yehidá, que es la más cerca de Hashem, que de hecho es parte de lo más arriba que hay. Después viene la Haya, y esas 2 son divinas. Después viene la Neshama. La Neshama puede ser divina, pero no sé si es tan divina como uno podría pensar. La Neshama de uno nunca entra al cuerpo, siempre está sobre el cuerpo, y la mayoría de los seres humanos no la tocamos. Más abajo viene, y esa está en el Olam Habriá, y el Olam Habriá no es divino, es dual. Lo divino es único, hay unicidad. Aquí no hay unicidad, aquí es dual. Después viene el Olam Yetzirah, y ahí está nuestro pedazo que se llama Ruach. Y después viene el Olam Asiá, que se llama Nefesh.
La Torah que recibimos es Torah Nefesh. El Zohar le llama a la de nosotros, le llama Torah Mavet. Y en la de más arriba, ya en Ruach, se llama Torah Etz Chaim, de la vida. Y esa es la diferencia, porque la Torah que recibimos es para manejar un mundo donde hay muerte. Aquí se muere, tarde o temprano, aquí no hay nadie que se haya salvado de eso. En cambio, ya en el Ruach ya se puede conseguir eternidad. De hecho, si hubiéramos recibido las tablas, ¿para qué digo el Zain de Nisan? Y si hubiéramos recibido las tablas en el Yuzain de Tamuz y no hubiera pecado, y a Misael ese día con el becerro, hubiéramos recibido las tablas de la vida eterna. Y lo hemos vivido en vida eterna, que es otra forma de vivir. Pero no lo logramos y no lo hemos logrado y seguimos viviendo aquí. Entonces, volviendo a lo que pasó en el día de los 10 mandamientos que pecaron, ya no pudo haber eso, y digamos que pecamos en falta de emuná, y eso provocó que se entendió que ellos no estaban preparados para eso. No estaban preparados para recibir la Torah, a pesar de que habían pasado 49 días en el desierto, a pesar de que habían pasado el Ansuf, vieron man, etcétera. No hubo opción de que llegaran a emuná completa. Entonces se nos dio aquí la Torah Mishpatim. La perashá de nosotros. La perashá de nosotros, ¿de qué nos habla? De personas que hacen cosas malas entre los seres humanos. Roban, matan, etcétera. Se hacen esclavos, no se hacen esclavos. Son relaciones entre el hombre y el hombre. Ahora todo esto es asombroso porque el hombre no debería hacerse cosas malas entre ellos mismos. Es una cosa que debería entender. De hecho, por ejemplo, el Arizal dice que está prohibido matar una mosca, un bicho. No se puede matar. Eso, de acuerdo a Arizal, es una conducta muy elevada. Lo que pasa es que el que da la vida es Hashem, también los animales. Entonces, cuando uno está tomando una vida, uno está haciendo algo terrible, aunque sean chiquititos, y aunque uno después el animal lo puede degollar para comer, o una planta para comer ensalada, una fruta, eso está permitido. No es que no esté permitido, eso está permitido. Hashem lo permitió de hecho. Hubo un tiempo que estuvo prohibido para el ser humano comer animales, pero no, esta vez no está prohibido para comer animales. Esto no quedó prohibido. Un bicho, no hay prohibición matar un bicho, pero un problema de conducta. En hebreo diría, cuán adin significa como algo fino, Cuánta adinut, cuánta finura tiene que tener una persona y que entender que un bicho, una mosca, lo que sea, no se puede matar. Uno no puede quitarle la vida a otro ser que es viviente como él. Cada uno está cumpliendo una función aquí. Entonces es muy importante también el trabajo en que tener de no ser grueso, ser adin. Hay gente que matan por matar. Por ejemplo, esa gente que trabaja con droga y cosas, no tiene el precio no tiene ninguna vida. Hoy escuché una noticia que decía que un profesor de la Universidad de Yale estaba proponiendo que a las personas de un cierta edad, no sé, 60, 70 por ahí,
que se les debería recomendar que se suiciden. No sé si eran esas las palabras, pero eso es lo que debían decir. Y si no lo querían, el gobierno tenía que tomar acción. ¿Por qué razón? Porque la razón era porque, bueno, que hay que alimentarlo. Sale muy caro para el cargo público. Entonces también hacen problema porque no le dejan, le quitan espacio a las nuevas generaciones. Pero esto es cuento asombroso, porque por un lado, cuando son niños hay que hacerle aborto y cosas así, y no meterlo al mundo, porque hay mucha gente. Y por otro lado, hay que cortarlo porque también hay mucha gente. Entonces la gente hoy en día tiene un hijo medio, compartido por ahí, y muchos países, incluso China, está bajando su cantidad de población, pero en forma abismante. Y por otro lado hay que matar a los viejos. ¿Por qué se llegan a estas conclusiones? Que son completamente contrarias a la Torá. Completo. Eso exactamente, porque son contrarios a la Torá. Hay dos mundos, el mundo de la Torá y el mundo de no de la Torá. El Gaón Vilna dice, si uno se mueve un poquitito a la izquierda, un poquitito a la derecha, ya está pecando ya. Entonces esta gente que vive en eso, que creen, que inventaron que son más inteligentes que nosotros, que son más intelectuales, no sé, tienen su forma en que se apoyan entre ellos mismos, y bueno, ellos son ateos. Entonces, cuando es ateo, ¿en qué se puede creer? ¿Cómo uno puede tomar decisiones en si uno es ateo? No hay nada. Eso todo es probabilidades. Y la inteligencia. Recuerden que la inteligencia era la serpiente, la más inteligente de todas. Entonces ahora nos vamos con las teorías de las serpientes. Y eso sin pensarlo, de forma natural pasa eso. Bueno, la serpiente, el mal. ¿El mal qué quiere? Quiere matar. El mal, el Malajamavet, está escrito en la Gemara. Yetzerará, Malajamavet, serpiente, son las tres lo mismo. Malajamavet, el ángel de la muerte, bueno, ahí está, presente, quiere arrasar con todos. Entonces ellos quieren eso. ¿Pero por qué no? Bueno, porque hay que hacerle lugar a alguien, no sé. O para que este señor, cuando respira, los viejos produce mucho carbono, algo así. Que entre ellos sí tiene todo, qué increíble, qué cosa más buena hiciste. Bueno, el asunto es que eso es grave. Y eso es una cosa grave que está pasando. Y bueno, estamos en el fin del mundo. Pero no crean que el mundo fue mejor antes. Parece que tenemos menos noticias. No la ocultaban las otras. No pasaban a ser parte de la historia, se borraban. Pero ahora estamos en que ese es el Mishpatim. Ese Mishpatim, ¿para quién era? Fíjense ustedes que el Mishpatim, ahora tengo que aclarar algo, hay dos opiniones sobre el Mishpatim. La opinión de Rashi, que es la que la gente más escucha, es que esto se dio antes de Matan Torah. En cambio, la opinión del Ramban y otros Mefarshim dicen que esto se dio después. Yo estoy hablando solamente de acuerdo a esa teoría y esa explicación, y esa explicación es de acuerdo a la Cábala también. Entonces estamos hablando después de Matan Torah. Entonces dijimos, ¿qué es lo que pasó? ¿A quién le había que darle esto? Esto había que dárselo al Erev Rav. Y el Erev Rav, porque ellos eran los que estaban sin los principios, no tenían no se habían afinado tanto como para poder entender que todas estas cosas que aparecen ahí, ellos las podrían hacer. Si una persona viviera con la Torá del Etz Haim, una persona no andaría matando bichos. Yo recuerdo una persona que tenía un matamosca así, que era como un palo y una cosa cuadrada de plástico, andarla dándole, buscándolo para matarlo. Y a mí yo era niño y lo encontraba horrible. Eso no, ellos no estaban para eso, entonces había que prepararlo. Y hay una cosa muy interesante, que cuando hubo Matan Torah, Amisrael dijo Naase Benishma. Y ahora en esta perashá aparece Naase Benishma en el final, y acerca de cuando venía el Yuzayim de Tamuz.
Naaseh v'nishma, ¿qué significa? Yo hago Naaseh v'nishma. Yo hago y después entiendo. En cierta forma significa, yo hago, cuando digo yo hago, a mí no me importa. Tú lo que me dices lo hago. Entiéndalo o no lo entiéndalo. Después que lo hago lo voy a entender, es como el hábito. ¿Eso qué significa? Eso significa que hubo bitul, anulación. Se anuló el instinto que tenemos, la fuerza que tenemos de vejirá, de elección. Yo no tengo opción de pecar. No hay opción de pecar. ¿Y por qué razón no hay opción de pecar? Porque lo que tú digas yo voy a hacer. El pecar es hacer no lo que tú digas. El pecar es hacer con lo contrario de Hashem. Pues si Hashem me dice, párate, me paro. Y así en todo. ¿Quiénes son la creación de creaciones que son imperfectas como nosotros? En menor grado, sí, pero son, y que también, no tienen vejirá, son los ángeles. Y había una discusión entre los ángeles y Hashem, ¿quién recibía la Torá? Y finalmente la discusión era solamente la parte en el Etz Haim, la discusión. Entonces, si el Etz Haim, ahí uno es tanto lo que está limpio, que en el Etz Haim yo no tengo los problemas de Mishpatim. Mishpatim son los problemas de cuando uno mata. Incluso cosas que se pueden. En ese caso, esa es la Torá de los ángeles. Porque los ángeles ahí tienen pedazos. Esto se llama el Sod, el secreto, o las raíces de la Torá. Entonces, eso prueba que si la discusión era quién recibía eso, y finalmente los Yehudim iban a recibir esto, lo íbamos a recibir, quiere decir que ellos estaban, como dije antes, estaban en la opción de que yo soy como ángel. Porque si no fueran como ángeles, no pueden cuidar la Torá que es para los ángeles. Entonces, ¿qué estaban pidiendo los ángeles? Y finalmente, ¿qué pasó? Finalmente pasó que, como dijimos, el Erra pecó, y en ese caso se probó que no podían ellos todavía, no estaban en la opción de recibir la Torá donde hay vida eterna, que es la vida, cuando uno ve la vida y no puede, la vida es parte de uno, es un común con uno, ¿por qué lo voy a matar? Y por eso se llama, y ellos eran Torah Tamave, donde hay muerte. Entonces, donde hay muerte yo puedo matar. Y eso es mishpatim. Robo y todo eso son formas de muerte. Todo eso. Esclavitud. Todo eso. Son parte de la muerte. Entonces, eso, ellos lo iban a recibir, no lo recibieron. Porque tampoco recibimos las tablas. Después las recibimos, ese es el lebush, la recibimos. Porque este mundo que vivimos es el mundo de animales. Ahí nos quedamos. Nos subimos, teníamos que subir, nos subimos. ¿Y quién fue el que hizo esto? El Erev Rav. Entonces mi gran pregunta que siempre he tenido, ¿qué son estos Erev Rav? Y llevo muchos años investigando sobre eso. Porque es un tema muy interesante, muy interesante. ¿Ustedes creen que el Erev Rav se acabó? No se ha acabado. No. Siguen. Ya había hablado de esto. ¿Saben cuántos Erev Rav salieron? Salieron 4 veces más de los Yehudim que salieron. Ellos, por ejemplo, no comieron man. Está escrito que el man es el pan de la emuná. Ellos no tenían emuná. Ellos comieron los residuos que quedaron de lo que comieron los de Israel de man. Ananea Cabot eran para los Yehudim que salieron, que no murieron, porque los que estaban como el Erev Rav, así sin preparación todavía, murieron en la Makat Hoshech. Ahí murieron. Entonces lo que ellos no tuvieron,
Anea me acabó, las nubes del honor. Ellos estaban afuera. Ellos estuvieron 40 años aguantándose el calor del desierto. No, es una Mesirut Nefesh. Es una Mesirut Nefesh. Se entregaron a cosas que no cualquier ser humano se entrega. Pero lo asombroso es que en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos Israel, tenemos Erev Rav y tenemos los Goim. De acuerdo al Zohar, si Adam Arishon no hubiera pecado, no hubiera habido Goim. No habían quedado Goim. Entonces, ¿uno qué piensa? Uno piensa que iba a ser solamente Israel. Israel estaba en pedacito, cada Israel era un pedacito del primer hombre. Pero me encuentro con la sorpresa que el más grande cabalista, han habido dos grandes cabalistas, el Arizal y el Gaón de Vilna. Cada uno distinto, cada uno muestra cosas distintas. Y el gran continuador del Gaón de Vilna es el Leshem. Entre el Gaón de Vilna y el Leshem no ha habido otro cabalista tan grande. Y el Agro, se llama Agro, el Gaón de Vilna. El Agro dice que Adam Arishon pecó porque el Erev Rav lo empujó a pecar. Y eso es muy interesante. Porque antes de que pecara Adam Arishon, teóricamente lo que había era Israel, lo que estaba en el alma, porque no iban a haber Goim. Y los Goim aparecieron después por culpa del pecado de Adam Arishon. Entonces, este asunto es muy interesante. Porque ¿de dónde apareció ese Erev Rav que empujó a Adam Arishon? Era parte del alma de Adam Arishon. Eran parte de Israel. De alguna manera. Porque el alma de Adam Arishon es hecho por Israel. Y aparece ahora una cosa que se llama Erev Rav. Y con eso uno entiende que Erev Rav ya estaba. Y es obvio, porque Erev Rav, si yo lo había estudiado y no me había dado cuenta. Que está escrito yo creo que en el Shara Gilgulim, donde habla de las almas, ahí está, y en otros lugares, yo lo he visto en varios lugares, de que las almas de que salieron al mundo, Israel y el Erev Rav salieron de Adam Arishon cuando estuvo 130 años sin su señora. Y ahí salieron. Ellos, el alma de Moshe Rabbeinu está en un lugar muy alto que se llama Dat. Y en el Dat, uno cercano al otro se llama Dor HaMidbar y otro se llama Erev Rav. Dor HaMidbar son los que salieron y se fueron de los Yehudim. Los Yehudim que salieron de Egipto, que salieron, el 20% eso se llaman Dor HaMidbar. Y los Erev Rav que salieron, que fueron 2.400.000 hombres adultos, eso se llama el Erev Rav. Esos salieron. Entonces quiere decir que ya en el tiempo de Adam Arishon ya estaba dividido en dos partes. Estaba dividido en dos partes la cosa. Esas almas. Las almas de Israel, en el 20% se limpió, porque las dos son almas muy grandes. Las dos. Pero el problema es que el Erev Rav por alguna razón estaba más sucia. Y lo que más pasó es que ellos no pasaron el tikkun. Ellos pasaron un poco de tikkun no en el diluvio, en el Noach diluvio, en la Torre de Babel y ahora en Egipto. Porque el hecho de venir a este mundo uno se corrige, se limpia, o hay algunos que se ensucian más, pero algún tipo de limpieza existe. En cambio, el Am Israel, pues ellos vinieron, en Egipto vinieron esas almas. Y en 83 años se corrigió el 20%. Y tenía que haber 430 años de trabajo forzado para que todos salieran limpios.
Y Hashem no quiso. Hashem dijo, no, con el 20% tenemos. Y con el 20%, y ahora si ustedes se fijan que el 20%, el 8%, ¿cuánto es? Si fueron 600.000, fueron 2.400.000, y fue el mismo número que salió, 2.400.000 de Erev Rav. Quiere decir que Hashem lo paró esto porque ya tenía el Erev Rav para salir. Y Erev Rav fueron circuncidados por Yosef. Es muy antiguo, esto es muy antiguo, muy largo. Yo el tiempo estoy apenita aquí, para poder terminar, por el tiempo. Esto es largo. Y lo que pasó aquí, que salió este Erev Rav, y este Erev Rav no salió bien. Pero era parte. Hubo que hacerle lugar. De hecho, hay midrashim que dicen que también esos 2.400.000 Yehudim que salieron, que murieron en Misraim, van a volver en Gilgul antes que venga el Mesías. Así que también tenemos que prepararnos para ello. Pero lo que tenemos en concreto aquí es que tenemos dos grupos. Am Israel y el Erev Rav. Y el Erev Rav se mezcló con Am Israel saliendo de Egipto. ¿Dónde entraron, en qué tribu entraron? No alcanzo a explicar eso. Porque también aquí ya empiezan las conjeturas. Nadie ha escrito sobre eso. Pero el asunto es que lo que sí yo sé es que cuando venga el Mesías van a ver, el mundo va a estar dividido en dos partes. La tierra de Israel va a tener Kedushá, santidad de Jerusalén. Y todo el resto del planeta, del plano planeta, esto va a tener Kedushá Israel. Y eso es una cosa muy interesante. Muy interesante. Porque ¿quién va a vivir afuera de la tierra de Israel? No va a ser la tribu de Yehudá. Porque la tribu de Yehudá es Yehudá, el Malhut, el reinado de Yehudá era Jerusalén. Entonces, obvio que ahora va a ser todo Israel. ¿Y quién va a tener el reinado afuera? El que lo mandaron para afuera antes, porque ese es su lugar, volvieron a su lugar de inicio. Todas esas cosas son espirituales y muy antiguas. Ellos se fueron al mundo, al resto del mundo. Entonces el Erev Rav va a quedar afuera. ¿Cómo va a quedar? Como las 10 Shvatim. Pareciera ser, ¿no? Yo no es que estoy diciendo algo que está escrito en ninguna parte. Esto es simplemente algo que me aparece a mí de acuerdo a las cosas que he estudiado y que he visto. Y ahí va a haber paz, porque cada uno tiene su lugar. Como dice el Naví que leímos hace 3 semanas, de que va a haber paz en Yehudá y Efraim. Efraim son las 10 Shvatim. Y puede ser que las Shvatim que se repartieron, Yehudá solamente aceptó un mínimo, junto con Benjamín. En cambio, las otras 10, el máximo entró ahí. Y el máximo es mucho. Son 4 veces más de lo que eran ellos. Y a lo mejor ahí ellos empujaron al resto de Israel a pecar en lo que pecó el Erev Rav. Ellos dijeron, mucho después de que salieron de Egipto, mucho después, Jeroboam, el último rey de las tribus del reinado de Israel, les construyó Molech. Se llamaba otro nombre, en la Torah se llama, en este minuto se me olvidó. Pero la continuación se llama Molech. Les construyó Molech. Y dijo, este es el Dios que te sacó de Israel, como está escrito en los 10 mandamientos. Y eso es lo que ¿quiénes hicieron eso? ¿Qué dijeron eso? El Erev Rav hizo el pecado, el becerro de oro. Baal se llama, el Baal. Al Baal le dijeron, ese es el Dios que te sacó de Israel. Como dijo el Erev Rav cuando hizo el becerro. Este es el Dios que te sacó de Israel. Y todos obedecieron cosas, pero van a orden Teshuvah. Y eso es lo más importante. En Juzades va a haber, después que venga el Mesías, va a haber santidad. Va a haber Shemitah, Shabbatón, para los años. Va a haber Yovel. Va a haber Maserot. Va a haber Peá. Todo. Va a tener santidad. Y Jerusalén, en todo Israel, van a haber Kodoshim Kalim que se pueden comer en todo Jerusalén. Y Jerusalén mismo va a tener la santidad de todo el Bet HaMikdash. Lo que viene es fabuloso. Pues primero, para poder conocerlo y entenderlo, tenemos que estudiar.
Tenemos que estudiar y entender todo lo que está pasando, lo que va a pasar. Y lo que está pasando ahora es un camino a la Geulá, pero es un camino por el lado del mal. ¿Por dónde vamos? El lado del mal. Pero son las dos opciones. O vamos a volver a Teshuvá cuando todos pequen, o cuando nadie peca. Son dos opciones. Ahí va a ir la Geulá. ¿Y por dónde vamos? Por el mal, porque lo que hay afuera es horrible. Que Hashem nos ayude, que nos dé brajá, que nos dé santidad, que nos muestre su camino y que tengamos Shabbat Shalom. Amén.